La quinta charla será expuesta por Antoni Oleagordia, miembro del Departamento de Protección Civil del Ayuntamiento de Bilbao, España. Esta charla será Tras el rescate, la primera respuesta. ¿Se me oye? ¿Se me oye? Bien. Bueno, en primer lugar, agradecer, cómo no, la invitación que se nos ha cursado para venir aquí, agradecer a la Fundación Mapfre, no solamente por la invitación como organizador para venir aquí, sino porque a nuestro grupo pues le ha acogido, les da protección bajo su paraguas, y hasta ahora no estamos tan acostumbrados a eso, estábamos acostumbrados a luchar solos, pero ahora verdaderamente agradecemos ese apoyo. También agradecemos a la organización de bomberas y bomberos americanos por la invitación, y no solamente por la invitación, sino que poco a poco vamos haciendo un hueco para la prevención y, como no, cuando fracasa, para el tratamiento del ahogamiento en ese cuerpo doctrinal, en ese cuerpo congresual que ellos tienen. Esperemos no fracasar en nuestro intento, no asustarles y que sigan contando con nosotros. Evidentemente, cuando uno viaja, ¿tenemos problemas? Bien, cuando uno viaja, emprende un viaje, uno pues siempre piensa, bueno, viene con unas expectativas. Y esas expectativas, en este caso, y lo que hemos comentado nosotros, se han visto claramente superadas. No solo por la acogida de la parte de la organización del Congreso de los chilenos, que bueno, ha sido maravillosa y estamos encantados, sino ha sido una verdadera sorpresa encontrarnos con esta escuela. Los que dirigimos servicios de bomberos sabemos lo difícil que es tener entrenados, tener preparados a los bomberos para que se vayan adaptando y estén listos para actuar ante esta sociedad cambiante. Cada vez tenemos nuevos riesgos cambiantes. Es muy difícil conseguirlo y es muy difícil tener estructuras como estas. Evidentemente, cuando uno viene y ve una estructura así, joder, tiene envidia. Y en Chile lo habéis conseguido. Y en Chile no es que tengáis una, tenéis 3. Enhorabuena y es maravilloso. Y por último, en esta presentación, felicitar a don Miguel por haber alcanzado el jubileo, la jubilación, que viene de júbilo, viene de alegría, y nuestro deseo de que se cumplan tus sueños, que serán mucho para el tiempo que te queda, que sea mucho también. Gracias. Bien, vamos a centrarnos ya en el ahogamiento. A mí siempre me toca, como soy médico, la parte más fea, cuando ya ha fracasado todo. Pero nosotros no luchamos por la parte más fea, no luchamos por el fracaso. Cuando ya tenemos que reanimar a una persona o intervenir a una persona, nosotros luchamos por los anteriores eslabones. Porque no pase nada, esto es lo ideal. Nos gustaría tener una cadena de supervivencia del ahogamiento solo con un eslabón. Tenemos 4. Haciendo un símil con el fútbol, cuando ya fracasa, la prevención, amigo, tarjeta amarilla. Y ahora, por desgracia, lo que nos toca hablar es de la tarjeta roja. En fútbol nos habrían echado a la calle, ya me tendría que ir. La reanimación es algo que no es nuevo. Existe mucha bibliografía, incluso pues lo primero que hemos encontrado es en los libros de los reyes. En la Biblia ya se habla de insuflar vida al cuerpo inerte. En escritos y protocolos ya existen desde 1700, existen. En este caso podemos ver el de la oficina de la Cancillería de Zúrich. No sé si reconocéis. Ya existe un procedimiento, este sistema. Este es ¿lo sabéis? ¿Lo conocéis? Este es un fumigador de humo. Este es el primer tratamiento de reanimación cardiopulmonar avanzada que existe en la historia. Data de 1766. Esto consta de 2 partes. Esta parte se introduce en el ano y esta, aquí, lo que se hace es meter tabaco, como una pipa. Y entonces se le insufla aire y el humo entra en el ano, como un supositorio de humo, de nicotina. La mucosa anal absorbe muy rápido, es la que más rápido absorbe, por eso la eficacia de los supositorios. ¿Y la nicotina qué es? La nicotina es una droga, es un medicamento que es vasoactivo, constriñe, y es un tónico cardíaco, acelera la actividad cardíaca. Pues ya la primera droga de reanimación cardiopulmonar avanzada ya es de esta época. También
sobre 1700 hemos encontrado diferentes guías de proceder. Bilbao, en Sevilla, pero hay muchas más. Son protocolos en los cuales se habla tanto de rescate, de reanimación cardiopulmonar básica, avanzada, pero todas ellas tienen un factor común. Todas, que es el factor tiempo. Vaya torpe con el mando. Les estoy mareando. El factor tiempo. Ya desde entonces sabe que tiempo es sinónimo de supervivencia. Incluso en todas esas guías se premia por rescatar rápido, se premia por reanimar rápido, se premia por avisar rápido y se castiga con multas severas para la época por retrasar en los avisos, por no acudir al aviso o porque el rescate se ha realizado de forma tardía. Ya desde entonces ya el factor tiempo es importante. ¿Y nosotros qué? En la actualidad, nosotros como profesionales estamos obligados a dar el 100% de nuestro esfuerzo cuando nos encontramos con una víctima. Estamos obligados. No es algo que qué buenos somos. Estamos obligados. ¿Por qué? Porque el paciente no ha elegido verse envuelto en esa situación. No ha decidido estar ahí. Le ha ocurrido. Igual porque es tonto y se ha metido donde no debe. Pero seguramente no se quería ahogar, se quería bañarse. Pero nosotros, los profesionales, sí hemos elegido el dar esa asistencia al paciente. Si lo hemos elegido, tenemos que dar el 100%. Y dar el 100%, ¿qué significa? Tener el material adecuado para trabajar. Tener el material revisado, óptimo para intervenir con él. Tener los conocimientos actualizados. Si no, no estamos preparados al 100%. Y nunca para nada en nuestra profesión la indiferencia. Eso es un caos. Eso es un fracaso absoluto. Tenemos que trabajar con protocolos. Somos un equipo. Esto es como una orquesta. Y todos los eslabones del proceso asistencial deben de trabajar bajo un protocolo. Mal lo haríamos si los socorristas realizan su trabajo sin estar entrenados con su siguiente eslabón, que sería la asistencia prehospitalaria, cada uno a su bola, uno hace no sé qué, el otro no sé cuántos, que muchas veces no va bien con lo que ha hecho el anterior, y lo mismo en el hospital. Estamos obligados a trabajar bajo protocolos conjuntos, trabajando específicamente la zona de interrelación de esa cadena, es decir, tenemos que conseguir que ese proceso asistencial sea una cadena, no sean eslabones sueltos. Y eso solo se consigue teniendo protocolos y realizando entrenamientos conjuntos. Si no, no se va a conseguir. Cada uno va a ir a su bola y luego al final entre todas la atendían y ella sola se moría. Porque siempre su trabajo lo han hecho muy bien, siempre la culpa es del anterior. Y el pobre socorrista o el bombero nos quedamos con la culpa, porque somos los primeros. Los demás no importa. Entonces, por el éxito, por el bien de la víctima, este trabajo debe ser un trabajo conjunto. Y en esa asistencia, cuando ya se ha producido el rescate, ¿cuál es nuestro objetivo asistencial? Llevamos haciendo el zoom y vamos a meternos con la asistencia. Ante cualquier paciente y a nivel prehospitalario, tanto en la fase de rescate como bomberos, o en la fase asistencial también como bomberos, que algunos servicios los tienen, lo que nos preocupa es que esa víctima tenga una buena oxigenación, no quiere decir que sea una oxigenación a tope todo lo que damos, sino el oxígeno que necesita, y que tenga una buena perfusión, es decir, que su sistema circulatorio sea capaz de mandar el oxígeno a los órganos. Ese es nuestro único cometido. Ese es nuestro cometido principal. Si esto falla, la víctima va a morir. Muchas veces, también, he oído a socorristas, he ido a bomberos, decir, joder, con la paliza que nos hemos dado, ¡pah!, qué malos son. Luego van a intensivos y se les muere al de 4 o 5 días. Hombre, claro que se les muere al de 4 o 5 días. Por lo mal que has hecho tú en los primeros 20 minutos. Que has tenido esos órganos sin que les llegue oxígeno suficiente. Y si a los órganos no les llega oxígeno suficiente, se mueren. Lo que pasa es que no inmediatamente. Mueren por fracaso multiorgánico al de varios días. Pero la intervención es nuestra y los que tenemos que mejorar seríamos nosotros. Por lo tanto, si el paciente es crítico,
Lo único que tenemos que hacer es lo que el paciente necesita. No ponernos a probar cosas nuevas en ese momento, o hacer lo que no se nos ocurra, sino entrenaos para dar lo que el paciente necesita. Centrándonos en el ahogamiento, primero entender qué es el ahogamiento. Es muy importante tener claro lo que es el ahogamiento. El ahogamiento, como veis, es un proceso que produce una alteración en el sistema respiratorio por una inmersión o sumersión en un líquido. El ahogamiento siempre es por líquido. Si es por cuerpos extraños, es una obstrucción de vía aérea. Ahogamiento es líquido, siempre, por definición. ¿Y cómo clasificamos el ahogamiento? Antes lo clasificábamos ahogado azul, ahogado blanco, ahogado rosa, no sé qué. No, el ahogamiento es uno, ahogamiento. Y luego este ahogamiento puede ser mortal o no mortal. O puede ser un rescate, que hemos sido tan buenos, tan rápidos, que le hemos sacado bien y se ha ido para su casa. Eso se llama rescate, no se llama ahogamiento, por definición. Se llama rescate. ¿Pero el ahogamiento qué es? ¿Es una enfermedad del sistema respiratorio? No, este se altera. Las manifestaciones y nosotros lo que queremos prevenir y lo que va a matar al paciente inmediatamente es una lesión neurológica. Es decir, ese cerebro con poco oxígeno aguanta poco tiempo. Hay un momento que ya, además de ir dejando de funcionar, se empieza a inflamar, creando un compromiso continente-contenido que hace un círculo vicioso que se muere la persona. Tenemos que pensar que la puerta de entrada es el sistema respiratorio, pero el problema es neurológico. Por lo tanto, ahogamiento es sinónimo de hipoxia, de falta de oxígeno en la sangre. Ese es el problema, falta de oxígeno en la sangre. Y la hipoxia, ¿qué ocurre? Que los órganos se lesionan si no les llega oxígeno. Los tejidos se mueren. Por lo tanto, está claro que esto es tiempo dependiente, porque tenemos un colchón de tiempo, que esos oxígenos recibiendo, esos órganos, esos tejidos recibiendo oxígeno, aunque de forma precaria, aguantan. Pero cuando superemos ese tiempo, esos órganos van a morir, van a fracasar. Por lo tanto, factor tiempo. Fijaros que estoy repitiendo todo el rato, oxígeno y tiempo. Oxígeno y tiempo. Ese es el éxito. Ese es el éxito. Y ese es el fracaso. Las dos cosas. Por lo tanto, ¿cuál tiene que ser nuestro objetivo? Revertir la hipoxemia. Si conseguimos que entre aire a los pulmones con suficiente cantidad de oxígeno, este difunda y la sangre lleve oxígeno, ya hemos roto el círculo vicioso. Ese es nuestro objetivo, ninguno más, ni ninguno menos. Pero es el que tenemos que tener muy claro en el ahogamiento. El ahogamiento pasa por varias fases. Primero, una fase de lucha. Nadie se quiere ahogar. Está ahogándose, está intentando mantenerse a flote. Es la típica persona que si nosotros nos fijamos, la vamos a ver mirando hacia la orilla, realizando movimientos sin desplazamiento, normalmente en posición vertical, que bastante tiene la pobre con respirar. Bastante tiene la pobre con respirar. Esa es una fase de lucha. En esa fase de lucha se suele hacer apneas voluntarias, porque normalmente hay ola o hay viento, nos viene agua, tragamos un poco de agua, nos respiramos, nos hundimos porque nos agotamos, pero nos hundimos, pero no respiramos. En apnea salimos. Es esa fase de lucha que está. Pero siempre acaba habiendo una aspiración de líquido, aspiración de agua. Siempre acaba habiendo. Y ahí es ya donde nos empezamos a caer. Esa aspiración de líquido puede ser más o menos, dependiendo si hay lo que se llama un espasmo glótico. Que hasta no hace muchos años parecía que todo el mundo hacía un espasmo glótico, entonces ya no había ahogado, no había líquido en los pulmones. No, se ha comprobado que este espasmo glótico se produce únicamente en menos de un 2% de las personas. Es decir, entra agua salada a la laringe se irrita y ¡plop!, se cierra. Pero al de tiempo sin que le llegue oxígeno, esa laringe también se va a abrir. O sea, que es limitado el tiempo del espasmo glótico. Y esto al final nos produce falta de oxígeno, hipoxia. Esa hipoxia
que no nos va llegando ya sangre ni a los músculos ni a los tejidos, perdemos fuerza, ese cerebro empieza a perder actividad, ya cada vez estamos más veces debajo del agua que arriba, o ya al final hasta que quedamos haciendo la medusa boca abajo por la distribución de gases, normalmente inconscientes se quedan por boca abajo, hasta que se afecta por falta de oxígeno ese corazón y sufre una parada cardíaca. Es la persona que está luchando, que cuando le cogemos todavía está respirando, pero ya cuando fracasan todos los mecanismos de compensación, ese corazón que antes iba rápido, luchando en un intento de tengo poca sangre, pero a ver si moviéndolo mucho consigo que llegue por minuto suficiente oxígeno a los tejidos, luchando, a ese corazón no le llega gasolina. Entonces empieza a ir más despacio y más débil, en vez de más despacio hasta que se para. Se para quedándose quieto, o a veces hay personas que están paradas, no tienen signos de actividad, no respiran, no tienen signos de actividad, y son personas que si le viésemos la actividad eléctrica que tiene una discreta actividad eléctrica, pero hay que hacer RCP. Tiene mejor pronóstico, pero hay que hacer RCP. Es decir, ese corazón de ir luchando va, como le falta oxígeno, va cediendo hasta que se para. Ese sistema respiratorio de ir luchando, como comiendo aire, por un intento de que aunque ese pulmón ya pasa poco oxígeno, ya eso fracasa también por falta de oxígeno. Esos pulmones, cuando les llega el agua hasta los alveolos, ese agua interfiere sobre una sustancia que está protegiendo los alveolos, que es como jabón, como si tuviese jabón, porque si no, nosotros cada vez que expiramos, ¡pop!, se colapsaría como un globo. Claro, nos costaría más meter aire. El alveolo siempre está medio abierto por esa sustancia. Cuando llega hay agua, se altera y se produce espuma. Por eso los ahogados tienen espuma en la boca. Es lo que se llama un edema agudo de pulmón no cardiogénico, porque no es de origen cardíaco, sino es el origen está en la actuación del agua sobre esa superficie. ¿Qué pasa? Que la pared que hay entre donde está el aire con el oxígeno y la sangre cada vez es más gorda. Entonces, además de que entra poco aire, por lo tanto poco oxígeno, le cuesta más pasar al oxígeno de ese alveolo a la sangre. Y ese carbónico de la sangre al alveolo. Por eso se va produciendo poco a poco, hace un círculo vicioso, más grosor, menos difusión, menos oxígeno, hasta que ocurre el fracaso. Ya nos vemos con una persona que vemos que se está ahogando y decidimos que tenemos que intervenir porque somos los profesionales responsables de esa intervención. O no, o sabemos intervenir, como sea. Lo primero que tenemos que pensar es ¿por qué está esa persona así? ¿Cuál ha sido su mecanismo de lesión? Porque me va a condicionar mi forma de tratamiento. ¿Está así por una enfermedad súbita, porque se ha puesto enfermo o se ha ahogado? ¿O está así porque se ha metido un golpe importante? Porque después de la zambullida se ha quedado inconsciente, hemos visto un arrollamiento con una lancha, una caída de la cresta de ola, es decir, ha habido un mecanismo de traumatismo. Eso ya me condiciona, porque si está así por un traumatismo, tendré que actuar con técnicas de reducción de la movilidad cervical. Y si está así por enfermedad súbita, ¿para qué pierdo tiempo en eso? Ya hago el rescate normal. ¿De acuerdo? Primero, saber por qué está así, preguntando, etc. Una vez que llegamos a la víctima, vamos a imaginar que no hay sospecha, luego veremos con sospecha, no hay sospecha de que ha sido por un traumatismo, por tanto no hay sospecha de que pueda tener una lesión cervical, nos podemos encontrar cuando llegamos a la víctima consciente. Le tranquilizamos y le sacamos. O puede ocurrir que hemos tardado en ir y ya encontramos a la víctima inconsciente, sin conocimiento. Entonces lo que hacemos primero es girarle, evidentemente, y comprobar si respira o no respira. Si respira, iniciamos el rescate. Si no respira, le damos 10 insuflaciones y ya está metido en protocolo. Pero ojo, no de cualquier forma.
porque mientras damos insuflaciones y lo hacemos mal, estamos perdiendo el tiempo. Y encima estamos metiendo aire en el estómago, mayor riesgo de regurgitación. Hay que hacerlo, pero bien. ¿Qué implica hacerlo bien? Implica primero que las personas sepan hacerlo en el agua. Y si van dos socorristas, que sepan qué tiene que hacer cada uno de ellos para hacer bien las ventilaciones. Es decir, saber cómo hacerlo y estar entrenados a hacerlo. Si son aguas poco profundas, un socorrista solo, sin nada, pueda dar y sepa, puede dar 10 ventilaciones. Pero si las aguas son profundas, ya requieren más cosas. Que vaya un socorrista con material de rescate, con un MARPA, y se apoye en el MARPA para dar las ventilaciones, o bien que vayan dos socorristas que sepan y estén entrenados a hacerlo juntos y que la distancia a la orilla sea larga. Porque las ventilaciones, cuanto antes le metamos oxígeno, mejor. Pero metamos oxígeno a los pulmones. Si lo hacemos mal, estamos metiendo el aire al estómago, creando distensión gástrica, mayor riesgo de regurgitación y perdiendo el tiempo. O sea, todo lo contrario a lo que quiero conseguir. Por lo tanto, conocimiento y entrenamiento, porque es buenísimo hacerlo. Es muy bueno hacerlo en el agua, pero hay que saber hacerlo. Lo hacemos e iniciamos el rescate. Si hay respuesta, ¿qué ocurre? Que le hemos cogido en esas fases primeras de hipoxia, que a nada que le metemos aire con oxígeno, ese cerebro se activa, ese corazón se activa porque le llega gasolina. No está parado, está funcionando mal porque no tiene gasolina. Le metemos la gasolina y ya funciona mejor. Y es frecuente que, aun cogiéndolos inconsciente y con parada respiratoria, en las primeras ventilaciones comienza a respirar espontáneamente. Iniciamos el rescate. Si no hay respuesta, iniciamos el rescate porque consideramos que tiene parada cardíaca y en el agua no se hacen compresiones. En las embarcaciones sí, en el agua no se hacen compresiones. Una vez que llegamos a la orilla, le ponemos a la víctima con la cabeza paralela al agua, no con la cabeza orientada al agua hacia abajo ni hacia arriba, porque aumenta el edema cerebral o disminuye la oxigenación del cerebro. Siempre de forma paralela a la orilla, es decir, cabeza y tronco en la misma altura. Ese es el objetivo. Y le valoramos a la víctima. Existe una clasificación ya admitida y publicada en las revistas científicas con evidencia científica, en la cual simplemente con la observación, simplemente mirándole, somos capaces de saber, o tenemos que ser capaces de saber, qué grado de ahogamiento es. Lo que implica a ese grado de ahogamiento le corresponde una forma de tratamiento y a ese grado le va a corresponder un pronóstico también. ¿Qué va a pasar con esa persona? Y lo clasifica en 6 grados. Vamos a desmenuzarlo un poco. Puede ocurrir que lleguemos tan pronto, alguien que vemos que está así, llegamos enseguida, vemos, está bien, consciente, le sacamos, llegamos y está tan tranquilo, joder, vaya susto me he pegado, qué susto, Dios, porque habéis venido así, no me muero, me muero, ya sabía, me había dicho mi suegra, como me meta ahí, ya, pero no le he hecho caso, rescate, que nos invite a un café y dale, para casa. Pero puede ser que tardemos un poquitín más. En este caso, la persona está hablando, no tiene tos, colaboradora, anda, no espuma por la boca y el pronóstico es un 0% de mortalidad. Puede ocurrir que tardemos un poco más y haya entrado aire a la vía respiratoria y haya irritado la laringe y la tráquea. Pero le vemos, no tiene espuma en la boca ni en la nariz y es una persona que le sacamos, está tosiendo, tose, está tosiendo, entonces siempre esto, reposo, tranquilizar, siempre la hipotermia, luego hablaremos, y la mortalidad, el pronóstico es muy poco. Pero puede ocurrir que cuando lleguemos y rescatemos a esa persona y ha estado tiempo suficiente para que el agua ya haya llegado hasta esos alveolos y ya se empieza a producir espuma. Y nos encontramos a un paciente que está con espuma por la boca, ya respirando mucho, colaborador, joder, estoy mal, joder, vaya susto, joder, estoy mal. Ese es un ahogamiento grado 2. Y esta persona, ojo, ya tiene esos pulmones alterados. Ya tiene esos pulmones alterados. Ya esa pared está engrosada. Va a requerir tratamiento hospitalario. ¿Nosotros qué tenemos que hacer? Tranquilizarla, tumbarla, ponerle gafas nasales,
que se ponen con el caudalímetro a 5 litros por minuto, taparla y trasladarla. Estos ya empiezan a tener mortalidad de un 0,6%, inferior a un 1%, pero haciendo bien las cosas. Ya si llegamos más tarde, ya nos podemos encontrar a esa persona, cuando nos llega a la orilla, nos encontramos a esa persona que está respirando, no colabora, abre los ojos, cierra, vemos que no conecta mucho, está deprimida, el sistema nervioso ya está reprimido, está... Tomamos el pulso y el pulso va rápido, 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 incluso ya empieza a ir débil, mucha espuma, mucha cantidad de espuma por la boca, por la nariz. Eso es que ya ha entrado mucha agua y hay mucha superficie pulmonar afectada. Ya tenemos que pensar que ese tabique que separa el aire de la sangre para que pase el oxígeno ya es muy gordo. Y ahí hay problemas muy serios. Ese es un ahogado grado 3. Mucha espuma, boca y nariz. Vemos que respira mucho por minuto. Si sabemos tomar el pulso, le tomamos. Tiene el pulso radial, rápido, está como comiendo aire. No es capaz de decir palabras, no es capaz de decir me ahogo, no, está así. No habla ni una frase completa. Esa persona ya necesita oxígeno, pero oxígeno a una mayor concentración que lo conseguimos con la mascarilla de oxígeno con reservorio. Que aquí le damos oxígeno con una concentración del 80%. El oxígeno nosotros respiramos de la atmósfera tiene un 20%, 80%. Con lo cual aumento más la concentración de oxígeno en los pulmones, más gradiente de presión, de diferencia entre el oxígeno del alvéolo y la sangre, más velocidad que va a pasar, más cantidad de oxígeno. Fijaros lo importante que es de tenerlo. En un grado 4. En un grado 3. En este, la mortalidad ya es de aproximadamente el 5,2%. Parezco un barraquero aquí. Bien, de un 5,2%. Y ya cuando llegamos ya más tarde, ha pasado más tiempo o ha entrado más agua, ya ese corazón ya está dejando de luchar, ya empieza a ir más lento, ya ha fracasado todos los mecanismos de compensación que tiene el organismo, han fracasado. ¿Por qué? Pues porque no tiene gasolina ese cuerpo. Y ya es una persona que puede estar consciente o inconsciente, con mucha espuma en la boca, y es una persona que si le vamos a tomar el pulso radial no lo encontramos, pero sí tiene pulso central, sí tiene pulso carotídeo. Débil, rápido, o igual ya lento. Y empieza a fracasar esas medidas de compensación. Ojo con él. Tratamiento, lo mismo, oxígeno, con mascarilla, con reservorio, siempre al 80%, colocar posición lateral de seguridad con el lado derecho, calentar, que luego hablaremos, y ojo con este. Este es fácil, que si no hacemos las cosas bien, o no haciéndolas bien, haga una parada respiratoria cardiorrespiratoria. Ojito con él. Ahogado, grado 4. Y al grado 5, persona inconsciente, que vemos que no respira y le damos en la orilla, nos sacan a la orilla, vemos que no respira y le damos 5 ventilaciones. Pueden ocurrir dos cosas. Que en el transcurso de las 5 ventilaciones y por el hecho de haberle ventilado comience a respirar de forma espontánea o que no lo haga. Si no lo hace, consideramos que está parado. Si lo hace, lo tratamos con un grado 4, lo mismo. Pero veis que aquí la mortalidad ya es de un 44%. Y si después de dar las 5 ventilaciones no respira, lo tratamos como un ahogado grado 5. Grado 6. No tiene actividad cardíaca, no respira, ya lo tratamos como una parada cardiorrespiratoria, cuya mortalidad es del 93%. Y ojo, aquí la reanimación es en la RCP igual que en los niños. O sea, no estamos haciendo RCP a una muerte súbita de origen cardíaco, que primero empezamos comprimiendo y luego ventilando. No estamos haciendo eso. Estamos haciendo reanimación cardiopulmonar a un ahogado, que tenemos que empezar ventilándole y luego comprimiendo. 5 ventilaciones, no tenemos signo de actividad cardíaca y empezamos 2 ventilaciones, ya empezamos 30, 2, 30, 2, pero primero siempre ventilar.
Y en este caso, a diferencia de la muerte súbita de origen cardíaco, que se pueden conseguir éxitos solo con maniobras de compresión, aquí es fracaso absoluto. O sea, es obligatorio que el socorrista sepa ventilar bien a un paciente, manejar su vía aérea y ventilar bien. Que tenga material, conocimientos y esté entrenado para ello. Si no, fracaso absoluto. No estamos hablando de muerte súbita de origen cardíaco. Pero también fibrilan. ¿Y hay que desfibrilar? Hombre, pues claro. Pero la fibrilación solo ocurre en el menos del 10%. Menos del 10%. Y el uso del DEA en los momentos iniciales nunca debe de interferir. Si estoy yo solo y decido qué hago, ¿le ventilo o le uso el DEA? No, ventila. Oxígeno primero. Tiempo, oxígeno. Ahora, si yo le estoy ventilando y hay otro le está poniendo el DEA, pues estupendo. Le está poniendo los parches, pues estupendo. Pero si hay que elegir, primero, la desfibrilación nunca tiene que interferir. Se debe de usar, como no, y no está contraindicado en ambiente húmedo, en la desfibrilación automática. Si el paciente se sospechamos que tiene un traumatismo y que puede tener una afectación de la columna vertebral a nivel cervical, tenemos que pensar primero de qué estamos hablando. Porque hasta hace poco, por 5 años, se decía que toda persona que se le sacaba del agua ahogada, pues a toda persona había que tratarle con posible lesión cervical. Pero esa era una hipótesis. Se ha hecho estudios sobre el tema y se ha comprobado que únicamente del 0,5 al 5% tienen lesión a nivel de la columna cervical. Por lo tanto, estamos hablando de algo raro. Lo habitual es que por falta de oxígeno se mueran. Que tengan lesión cervical es raro, pero ojo, cuando se produce es grave. La mayoría de las veces se produce por lesión de columna a nivel cervical en las 2 primeras vértebras y suele llevar incluso parada respiratoria por sección medular, más que por sección por edema. Pero tenemos que priorizar la oxigenación, porque si está mal oxigenada esa médula, se inflama también. O sea que poco le hacemos porque le estemos reduciendo si no le ventilamos y le metemos oxígeno. Se va a acabar seccionando esa médula. ¿Cuándo tenemos que inmovilizar a una persona? ¿Siempre? No. ¿Le inmovilizamos y no pasa nada? No, sí pasa. Pasa que perdemos tiempo y pasa que la inmovilización en tabla y collarín tiene sus consecuencias. De hipoventilación, de úlceras, etc. Sí pasa. Y entonces hay que usar cuando hay que usar. ¿Cuándo es? Una persona que por mecanismo lesional, que se ha tirado una roca y sale y se queda así, sospechamos que tiene y está inconsciente, a ese sí le inmovilizamos. Persona que se ha dado un golpe y que está inconsciente, le inmovilizamos. Persona que se da un golpe y no está inconsciente, si tiene dolor a nivel de la columna vertebral, si tiene manifestaciones radiculares, como que siente hormigueos en el brazo, como que tiene pérdida de fuerza en el brazo o no puede mover alguna extremidad, también le inmovilizamos. Persona consciente, mecanismo positivo y tiene manifestaciones neurológicas, sí le inmovilizamos. Pero puede ser persona consciente que tiene mecanismo lesional y, joder, no sabemos si se entera. Sí, ¿qué le pasa en los brazos? ¿Qué nos cuenta? ¿Nos creemos o no nos creemos? Si es una persona que no entendemos el idioma o que está con una intoxicación etílica o de cualquier otro tipo o que no nos podemos conectar con él o bien que tiene una lesión muy grande de huesos largos, un escal importante, mucha superficie corporal quemada, puede ser que sean maniobras distractoras, lesiones distractoras y que no se enteren los problemas que tienen neurológicos porque se los ocultan las lesiones gordas. En ese caso también las movilizamos, pero persona normal que se comunica con nosotros, que está bien, se ha dado un golpe pero no tiene nada, a ese no le inmovilizamos. ¿De acuerdo? A la hora de realizar el rescate, cuando nos acercamos, siempre 10 ventilaciones, si respira o no respira. No, pero es que la cabeza no la tengo bien en posición neutra. No importa. ¿Qué es lo prioritario? Oxígeno. Y ventilar. 10 ventilaciones, siempre. Utilizar técnicas, como ha comentado Pepe, de maniobras de reducción de la movilidad cervical. Utilizar el tablero espinal largo. ¿Pero qué ocurre? Que la utilización del tablero espinal largo no es tan fácil.
exige bastantes personas. Se está investigando, se está estudiando y en nuestro grupo hay mucha gente interesada haciendo estudios y hay una lancha que nos permite acceder, la transferencia del agua a la lancha de forma más fácil. Pero sigue siendo muy complicada, sigue siendo muy complicada. Si tenemos que elegir entre conseguir una vía aérea que le entre el aire, ventilarle y la movilidad cervical, elegimos ventilarle, si interfiere. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Nuestra obligación, saber abrir bien la vía aérea y ventilar con maniobras que no movilizan la columna cervical. Esa es nuestra obligación, con elevación mandibular, etc. Esa es nuestra obligación. Pero si tengo que elegir, le ventilo. Lo cual quiere decir, ¿he hecho bien las cosas? Hombre, sí. Pero tu obligación es haberlas hecho estupendamente, al 100%. ¿Y cómo lo hago eso? Saber utilizar las técnicas adecuadas y estar entrenado a hacerlo. Porque nuestro entorno es muy cambiante. En una piscina podemos repetir 100 veces la misma prueba. Es muy cambiante nuestro entorno, muy cambiante. O sea, es imposible, así como os he explicado, los 6 grados de ahogamiento que hay que hacer, yo no os puedo decir si ese que está haciendo surf a vela se cae, qué técnica tenéis que utilizar para rescatarle con reducción de la movilidad cervical. No tengo ni idea. No hay nada escrito sobre eso. Sí está claro que la maniobra del torno puedo utilizarla en cualquier medio. Tiene que estar muy mal el mar para que no pueda utilizarla. Tiene que estar muy mal. Pero ojo, ya la transferencia a la embarcación, ojo con ella, o la utilización de tabla. Porque si vais a la bibliografía, todo el mundo utiliza cantidad de gente. ¿Quién tiene tantos socorristas? Y si veis en las fotos, vais a buscar fotos en el doctor Google, y veis ahí fotos que hay, y todas las fotos que hay sobre tratamiento en tabla, en playas, todas son con lo mismo, la misma constante, el mar tranquilo. Por lo tanto, existen muchas dificultades para hacer solidario el cuerpo con la tabla, para que no se mueva. Le cogemos la cabeza, pero el cuerpo se va para un lado, la tabla para otro, el cuerpo viene la ola y se va para arriba, el cuello hace así, hace así. Hay dificultades según cómo esté el mar, según cómo esté el mar. Con mucho oleaje es imposible, es imposible. El único consejo que doy es que si yo soy profesional de una playa y trabajo en un equipo, tenemos que tener muy claro qué vamos a hacer en esas condiciones. No empezar a pensar y a inventar en ese momento. Si hay mar fuerte, ¿cómo rescatamos a una persona con posible lesión medular? Así, pues así. Pero tiene que haber una forma. Lo que no hay una forma que os podamos decir, esta es la mejor en todos los casos. No la hay, porque depende del mar. Lo que sí tenemos que hacer es estar entrenados para hacerlo bien. Y la secuencia de tratamiento en la orilla es lo mismo, lo único que utilizando técnicas de reducción de la movilidad cervical. La inmovilización cervical no tiene que interferir con una buena ventilación y oxigenación. 2 palabras sobre la hipotermia. La hipotermia, no tratamos al paciente por hipotermia para que esté más confortable, para que esté mejor, ya que estaba medio ahogado, mal usado, no hay medios ahogados, me tenéis que haber dicho. Estamos tratando a un ahogado, hombre, pues ya que esté calentito, ¿no? ¿Qué menos? No. Tratamos la hipotermia porque la hipotermia mata. La hipotermia produce un cuadro que se llama coagulopatía de consumo. Se quedan sin sistemas de la coagulación y la persona se desangra. La hipotermia mata y tenemos que tratarla. Tenemos que tratarla. ¿Cómo? Con las medidas activas o pasivas que tengamos en ese momento. Aquí en Chile no sé, pero allí en España todos utilizan la misma tabla. Da igual en el sur de España 35 grados que en Galicia o en el País Vasco a 12 y con el agua a 18 grados. Da lo mismo el agua a 35. No, hombre, no. Tendremos que tener el material adecuado para tratar la hipotermia, mediante medidas activas o pasivas, con las que contengamos, pero saber qué vamos a usar y qué vamos a usar y tenerlas para usarlo. ¿Cuándo tenemos que hacer la reanimación o hasta cuándo tenemos que hacer la reanimación? En el ahogado hay que ser muy agresivo. No nos tenemos que cansar y enseguida ya está, como ocurre en la muerte súbita de origen cardíaco. En el ahogado no. Las probabilidades de reanimación son mucho más largas. Tenemos que estar haciendo reanimación más tiempo.
Si hay signos evidentes de muerte, porque tiene livideces cadavéricas, está medio putrefacto o lo que sea, pues evidentemente, porque la hayamos sacado del agua no vamos a hacer reanimación. Tiempo de inmersión es dependiendo de la temperatura del agua. Si la temperatura, si ha estado más de 30 minutos en agua a más de 6 grados, pues ya se considera que si ha estado más de 30 minutos no es reanimable. Como por regla general hay otros autores que dicen que 1 hora. Puede estar bien, porque lo que hace es diferenciar según temperatura del agua. Temperaturas del agua inferiores a 6 grados, que las habrá, pero no es lo habitual, más de 90 minutos, más de hora y media. Hay otros autores que dicen si ha estado más de 1 hora o menos de 1 hora. Es RCP sí, RCP no. La que queráis. Y desde luego, si nos vemos amenazados en nuestra vida como socorristas, evidentemente no nos vamos a quedar allí. Eso, la seguridad por delante. Bien, y todo lo que os he contado, pues como decía el decano de la universidad, de la Escuela de Medicina de Harvard, pensar que dentro de 10 años vamos a decir que estaba equivocado. El 50% se calcula que en 10 años vamos a pensar que las nuevas investigaciones dicen, no, así no. El problema está que no sabemos ninguno de nosotros deciros qué 50% va a haber que cambiar. Pero lo que sí sabemos es que si sois profesionales, tenéis que dar el 100% y tenéis que tener el material adecuado, listo y vuestros conocimientos adecuados. Por lo tanto, vosotros mismos tenéis que ser capaces de decir qué 10% tenemos que cambiar. Y esto es lo que quería comentar. Sí, por favor. Una consulta independiente de todos los parámetros de procedimiento. ¿Podría aclararnos el tema de porque no es lo mismo agua salada que agua dulce? No se considera ni agua salada ni agua dulce. Es lo mismo. El procedimiento es el mismo, pero ¿cuál podría ser la diferencia? La diferencia es el tratamiento posterior que se hace a nivel de cuidados intensivos. El agua salada, como es más denso que la sangre, deshidrata. El agua dulce... ¿Tenemos menos tiempo? No, da igual. No es tiempo dependiente. Es el tratamiento posterior. El agua dulce pasa más rápido a sangre, destruye más glóbulos rojos, produce más lesión renal, pero no tiene nada que ver con lo nuestro. No se clasifica ya de agua salada ni de agua dulce. Ni a nivel hospitalario tampoco. No se considera. Se hace a todos analítica de, joder, le está fallando el riñón, joder, hay hemolisis, hay tal. Pues coño, vale, le trato la hemolisis, el fracaso renal. El otro no tiene, pues no se lo trato. Pero no se clasifica ya. La clasificación del ahogado es ahogado sí o rescate. Y si es ahogado, ¿es mortal o no mortal? Punto. No hay diferencia. ¿No es posible que una persona que, de acuerdo a los antecedentes, sufrió un trauma cervical, al acceder a él se comunique perfectamente, diga que lo que le pasó, en fin, y que posteriormente al rescate se evidencie una lesión cervical? Si en ese momento, si está bien, me dice, no, joder, me he dado un golpe, vaya tonto, se me da con toda la piedra, tal, ¿te duele en algún sitio? No, no me duele. ¿Mueves los brazos bien? ¿Notas algo raro? No, no va a haber luego lesión. No va a haber luego. Porque eso implica, si está consciente, es que se ha roto hueso. Y si se rompe hueso es una fractura. Y duele, que es la ostra. O sea que olvidaros de ese fantasma. No hay. Y no perder tiempo. Si está hablando así también, probablemente igual es solo un rescate. Sí. Usted mencionó sobre el tema del desfibrilador, Sí. que para aplicar con una persona que está en inmersión. Pero ¿se puede aplicar cuando está mojado? Lo que tenemos que hacer, bueno, no explico la técnica de utilización. Se puede utilizar en ambiente húmedo. Y en un estudio publicado en Holanda hace poco por Just Bierens, publicado, que no pasa nada. Lo que sí hay que secar a la persona, pero lo que tenemos que secar a la persona es entre los dos parches. Lo que no puede es haber agua entre los parches, hace un arco voltaico. ¿Qué ocurre? Que con la desfibrilación, ¿qué hago? ¿Qué medicina le estoy dando a ese corazón? Le estoy dando amperios. Claro, yo le estoy dando una dosis de amperios, pero si la mitad se me van por aquí, la dosis que le estoy dando no es suficiente. Pero lo único que tiene que estar seco es entre los dos parches. Queremos agradecer la participación
Muchas gracias. Gracias a De vosotros. Andoni Oleogordia, del Departamento de Protección Civil del Ayuntamiento de Bilbao, España. Muchas gracias.